Algo sin precedentes acaba de desarrollarse en nuestro vecindario cósmico, cuando el visitante interestelar conocido como 3I Atlas emergió de su trayectoria detrás de nuestra estrella madre. Lo que presenció la comunidad astronómica desafió cada marco establecido que hemos construido meticulosamente sobre objetos que atraviesan el vacío absoluto entre sistemas estelares. Las observaciones iniciales capturadas en el Observatorio Lowell durante la última noche de octubre revelaron un vagabundo celestial que desafía los cimientos mismos de nuestra comprensión respecto a visitantes provenientes de más allá de los límites de nuestro dominio solar. Mientras nuestro planeta mantenía su vigilia constante, albergando esperanzas de cualquier indicación sobre la supervivencia de este viajero cósmico, la sofisticada instrumentación del telescopio Discovery en Arizona logró aislar exitosamente una firma luminosa apenas perceptible que ascendía sobre el límite celestial nororiental. Tras 8 rotaciones completas de conjunción solar, un periodo durante el cual este misterioso objeto permaneció completamente oculto de nuestras capacidades observacionales, 3I Atlas ha regresado a la visibilidad. Sin embargo, los descubrimientos realizados durante los procedimientos analíticos subsecuentes han dejado al establishment científico profundamente perturbado y buscando desesperadamente explicaciones que puedan reconciliar las observaciones con la teoría establecida. La superficie exterior de este nómada interestelar exhibe algo jamás documentado anteriormente en toda la literatura astronómica acumulada. Los investigadores han identificado una capa protectora que mide entre 15 y 20 metros de espesor, compuesta enteramente de estructuras moleculares orgánicas. Estas no fueron sintetizadas dentro de su guardería estelar original, sino que fueron forjadas a través de miles de millones de años pasados a la deriva por el medio galáctico, expuestas al ambiente de radiación más extremo imaginable. Considere las profundas implicaciones de esta revelación asombrosa. Todo lo que nuestros instrumentos detectan, cada medición singular que nuestras instalaciones registran, no nos está proporcionando material prístino que represente la composición de otro sistema solar. En cambio, estamos examinando una carcasa transformada, fundamentalmente alterada por la radiación cósmica a lo largo de un viaje que comenzó antes de que nuestro propio sistema solar hubiera siquiera iniciado su proceso de formación. Equipos de investigación que abarcan instituciones belgas y estadounidenses procesaron los datos observacionales a través de simulaciones computacionales sofisticadas diseñadas específicamente para modelar condiciones astrofísicas extremas. Sus hallazgos desafían fundamentalmente nuestros paradigmas existentes con respecto a los objetos interestelares y su historia evolutiva a lo largo de escalas de tiempo galácticas. Los rayos cósmicos galácticos, que representan partículas aceleradas a velocidades relativistas por explosiones de supernovas y las violentas colisiones de agujeros negros, han estado bombardeando implacablemente la superficie de este cometa durante un período de tiempo estimado entre 3 y 11.000 millones de años. Estas partículas extraordinariamente energéticas no simplemente impactan la superficie, penetran profundamente en las capas subsuperficiales, desmantelando sistemáticamente los enlaces moleculares, construyendo estructuras de cadenas complejas basadas en carbono, para luego destruir subsecuentemente estas mismas formaciones en un ciclo interminable de creación y aniquilación. Representa una fundición cósmica operando continuamente a través de eones, remodelando la materia mediante las fuerzas más fundamentales disponibles en nuestro universo. La situación se vuelve cada vez más desconcertante al examinar los resultados del análisis composicional. El dióxido de carbono domina absolutamente la firma de emisión, apareciendo en concentraciones 7.6 veces más abundantes que el vapor de agua. La ciencia cometaria tradicional siempre ha clasificado estos objetos como bolas de nieve contaminadas, estructuras que consisten principalmente de hielo de agua contaminado con material rocoso y compuestos orgánicos complejos. Este espécimen particular apenas califica para tal categorización bajo cualquier interpretación razonable de las definiciones existentes. La huella espectroscópica revela concentraciones de monóxido de carbono dramáticamente elevadas junto con un espectro de reflexión roja inusualmente intenso atribuido a moléculas orgánicas que recubren toda el área superficial. El perfil químico simplemente no coincide con ningún cometa que la humanidad haya estudiado jamás a lo largo de nuestra historia
historia completa de observación astronómica. Las anomalías composicionales se extienden mucho más allá de simples relaciones de abundancia. La relación níquel-hierro detectada dentro de la pluma de gas que emerge de este objeto coincide con las especificaciones precisas encontradas en aleaciones industriales diseñadas completamente inconsistente con partículas de polvo cósmico de ocurrencia natural formadas a través de nucleosíntesis estelar y procesos de condensación subsecuentes. Además, la relación níquel-cianuro mide órdenes de magnitud más alta que cada cometa documentado en nuestro extenso catálogo, incluyendo 2E Borisov, que sirvió como nuestro visitante interestelar confirmado anterior y proporcionó lo que creíamos era una línea base razonable para tales objetos. Varios equipos de investigación han calculado la probabilidad de que estas características químicas específicas ocurran a través de procesos de formación puramente naturales en menos del 1%, un umbral estadístico que exige justificación extraordinaria para explicaciones convencionales. Las mediciones de polarización obtenidas de múltiples campañas de observación independientes presentan datos que caen completamente fuera de los límites paramétricos establecidos, valores de polarización negativa extrema, sin precedentes en toda la historia registrada de observaciones cometarias, no meramente inusuales desde una perspectiva cualitativa, sino estadísticamente anómalos cuando se someten a comparación rigurosa contra el catálogo completo de datos polarimétricos cometarios acumulados durante décadas de estudio sistemático. Cuando la radiación electromagnética interactúa con las partículas de polvo y la envoltura gaseosa que rodea a 3I Atlas, el comportamiento de polarización resultante demuestra características que nuestros modelos teóricos convencionales fallan completamente en predecir o explicar. La luz no se dispersa de maneras que coincidan con ninguna composición de polvo conocida, distribución de tamaño de partículas o morfología estructural documentada en experimentos de laboratorio u observaciones astronómicas previas. La trayectoria misma presenta quizás el aspecto más estadísticamente problemático de todo este misterio. Un camino orbital retrógrado, significando movimiento opuesto a la rotación general de los cuerpos del sistema solar, alineado dentro de 5 grados del plano eclíptico, representa el plano orbital donde la Tierra y la mayoría de los planetas orbitan, enhebrado a través de la arquitectura de nuestro sistema planetario con precisión geométrica que parece casi deliberadamente calculada. El análisis estadístico coloca la probabilidad de tal alineación en aproximadamente 2% bajo suposiciones de distribución aleatoria. La trayectoria del objeto lo llevó adentro de decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter en sucesión, antes de alcanzar su aproximación solar más cercana, precisamente cuando la posición de la Tierra hizo la observación óptica directa esencialmente imposible debido al resplandor solar. Al combinar estas coincidencias orbitales independientes y calcular su probabilidad conjunta, llegamos a una cifra de 0.005%, representando probabilidades de aproximadamente 1 en 20.000 para ocurrencia puramente aleatoria. A lo largo de los meses de julio y agosto, observadores estacionados en instalaciones de todo el mundo documentaron algo que parece violar nuestra comprensión básica de la física cometaria y la dinámica de presión de radiación. Un chorro hacia el Sol se materializó en los datos observacionales, esencialmente una estructura de anticola, apuntando directamente hacia nuestra estrella, en lugar de alejándose de ella, fundamentalmente opuesto a la dirección esperada, basada en la presión de radiación solar y las interacciones del viento solar. Esto no fue una ilusión óptica creada por efectos de perspectiva geométrica, del tipo que ocasionalmente hace que las colas cometarias convencionales parezcan apuntar en direcciones inesperadas debido a nuestro ángulo de visión desde la Tierra. Esto representó un chorro real de material, compuesto de gas y partículas de polvo, siendo expulsado en la dirección equivocada según cada modelo establecido de actividad cometaria. Los artículos de investigación que documentan este fenómeno han pasado la revisión por pares y han sido publicados en revistas respetadas. Los datos observacionales
son robustos, confirmados a través de múltiples métodos de detección independientes, pero el mecanismo físico responsable de producir este comportamiento permanece completamente inexplicado por los marcos teóricos actuales. Cuando 3I Atlas se aproximó a su punto de perihelio el 29 de octubre, representando su aproximación más cercana a nuestro Sol, los observatorios de monitoreo solar basados en el espacio capturaron un comportamiento de brillo rápido que excedió cualquier comportamiento cometario documentado en registros astronómicos que abarcan siglos de observación sistemática. La luminosidad del objeto aumentó dramáticamente mientras simultáneamente su temperatura de color se desplazó, volviéndose más azul que nuestro propio Sol, cuando se mide en bandas de longitud de onda específicas. Pause y considere las implicaciones asombrosas de esa observación. Un cuerpo, supuestamente compuesto de partículas de hielo y polvo, de alguna manera produjo un espectro de emisión que superó el brillo de nuestro masivo horno termonuclear de estrella a través de ciertos rangos de longitud de onda. Múltiples plataformas espaciales independientes, incluyendo los satélites Stereo, SOHO y GOES, todos registraron este fenómeno idéntico, eliminando la posibilidad de artefactos instrumentales o errores de medición aislados. El pasaje solar cercano creó lo que los físicos reconocen como un laboratorio natural ideal para probar predicciones fundamentales de la teoría de relatividad general de Einstein bajo condiciones gravitacionales extremas. Los cálculos de lente gravitacional, que describen cómo los objetos masivos doblan el tejido del espacio-tiempo y, consecuentemente, desvían las trayectorias de los rayos de luz que pasan cerca, predicen que el campo gravitacional de nuestro Sol debería desviar la luz de 3I Atlas aproximadamente 27 segundos de arco en separaciones angulares específicas. Esta magnitud de desviación cae bien dentro de las capacidades de medición de las matrices interferométricas de radio modernas y representa una predicción comprobable con profundas implicaciones para la física fundamental. El Atacama Large Millimeter Array, representando una de las instalaciones de radiotelescopio más sofisticadas jamás construidas, detectó exitosamente el cometa posicionado 4 segundos de arco desplazado de su posición predicha gravitacionalmente durante la ventana de observación cercana al perihelio. Una fracción de esta desviación posicional puede razonablemente atribuirse a efectos de lente gravitacional, como predice la teoría de relatividad general. Sin embargo, un componente sustancial del desplazamiento permanece inexplicado por efectos gravitacionales únicamente. Las explicaciones alternativas necesariamente involucran aceleración no gravitacional, significando que el cometa de alguna manera cambió su velocidad sin ninguna causa gravitacional obvia produciendo la aceleración. Si el desgasificación representa el mecanismo, significando chorros de hielo sublimándose, creando empuje similar a propulsión de cohete natural, entonces los principios básicos de conservación de masa dictan que el cometa debería haber perdido al mínimo 15% de su masa total a través de este proceso. Eso se traduce en más de 5.000 millones de toneladas métricas de gas y escombros particulados siendo eyectados al espacio circundante, creando una nube masiva de material que debería ser absolutamente imposible de no detectar con técnicas observacionales modernas. Este campo de escombros reflejaría cantidades sustanciales de luz solar, dispersaría radiación solar a través de múltiples longitudes de onda y dejaría firmas espectroscópicas distintivas, abarcando distancias medidas en kilómetros. Las observaciones continuas a lo largo de noviembre y diciembre determinarán definitivamente si esta nube de escombros masiva existe como se predijo o si su ausencia nos requiere formular una explicación completamente diferente para la aceleración observada, agregando lo que constituiría una 10ª anomalía distinta a una lista ya sin precedentes. Los astrónomos aficionados, distribuidos a través del hemisferio norte, ahora poseen la capacidad de observar 3I Atlas usando equipo telescópico estándar disponible para aficionados serios. El objeto aparece como meramente una mancha tenue posicionada sobre el horizonte oriental durante las horas del crepúsculo matutino, pero representa una mancha cada vez más conspicua a medida que avanzan los días. A medida que el cometa continúa su trayectoria hacia el norte y logra mayor separación angular del resplandor abrumador de nuestro Sol, observatorios profesionales
hospitales más grandes distribuidos globalmente están iniciando sus campañas de observación completas con instrumentación de última generación. La ventana temporal para análisis espectroscópico detallado, que descompone la luz en longitudes de onda componentes para identificar especies moleculares específicas y sus abundancias, está ahora completamente abierta por primera vez desde el descubrimiento inicial del objeto. La hipótesis de la corteza orgánica resuelve exitosamente ciertos misterios observacionales, mientras simultáneamente genera categorías completamente nuevas de preguntas sin respuesta. Si el procesamiento por radiación genuinamente ha alterado la composición superficial a una profundidad de 20 metros a lo largo de miles de millones de años de exposición a rayos cósmicos galácticos, entonces el cometa ha perdido menos de 1 metro de material a través de procesos de sublimación durante la mayoría de su paso por las regiones internas de nuestro sistema solar. El calentamiento térmico intenso experimentado cerca del perihelio podría haber sublimado varias docenas de metros adicionales de material, pero solo bajo condiciones de tamaño y estructurales altamente específicas que permanecen pobremente restringidas por las observaciones actuales. Independientemente de los números precisos, no estamos observando material primordial que represente la composición original del ambiente de formación de otro sistema estelar. Estamos analizando los remanentes procesados por radiación, material fundamentalmente transformado por miles de millones de años de exposición a las partículas más energéticas que atraviesan nuestra galaxia. Esta realización nos enfrenta cara a cara con una pregunta metodológica profundamente incómoda que desafía toda la empresa de estudiar objetos interestelares. ¿Cómo estudiamos de manera confiable el origen y las condiciones de formación de un objeto interestelar cuando su superficie ha sido fundamentalmente transformada a nivel molecular a lo largo de escalas de tiempo cósmicas? Las firmas espectrales que detectamos, las relaciones de emisión de gas que medimos, la composición del polvo que analizamos a través de polarimetría y espectroscopía, todos estos observables podrían proporcionar más información sobre los efectos de radiación galáctica y sus consecuencias químicas que sobre el lugar de nacimiento real del cometa y las condiciones de formación originales. Es análogo a intentar leer un manuscrito antiguo que ha estado expuesto a luz solar intensa durante 3.000 millones de años consecutivos. El texto técnicamente todavía existe. La información no ha sido completamente destruida, pero ya no es la escritura original. Las palabras se han desvanecido, cambiado de color, sido sobrescritas por procesos fotoquímicos, haciendo la interpretación precisa extraordinariamente desafiante, si no imposible en muchos casos. Varios equipos de investigación están ahora avanzando interpretaciones alternativas que intentan unificar estas observaciones dispares bajo marcos teóricos coherentes. ¿Qué pasaría si estas anomalías no son coincidencias separadas que ocurren independientemente? ¿Qué pasaría si están fundamentalmente conectadas a través de algún fenómeno o mecanismo subyacente que no hemos considerado seriamente todavía? La alineación aparente con la dirección de la famosa señal WOW, cayendo dentro de 9 grados de separación angular, probablemente no representa nada más que azar aleatorio, dada la resolución angular limitada y el gran número de eventos astronómicos documentados a lo largo de décadas. La optimización de trayectoria, permitiendo sobrevuelos planetarios cercanos, mientras simultáneamente evita la observación terrestre directa durante periodos críticos, representa un valor atípico estadístico, ciertamente inusual, pero no técnicamente imposible bajo las leyes de la mecánica celeste. Las relaciones de metales de grado industrial, las características de polarización sin precedentes, el comportamiento de brillo extraordinario, cada anomalía individual puede explicarse a través de mecanismos naturales cada vez más elaborados si está suficientemente motivado para preservar interpretaciones convencionales. Sin embargo, al considerar las 9 anomalías confirmadas colectivamente, posiblemente 10, dependiendo de lo que revelen las próximas observaciones sobre la nube de escombros faltante, la justificación estadística para explicaciones puramente naturales se vuelve progresivamente más forzada. En algún umbral, agota el margen estadístico disponible para súplicas especiales. La naturaleza absolutamente exhibe comportamiento extraño. Nuestro universo abarca escalas incomprensibles, donde eventos improbables
ocurren rutinariamente en algún lugar simplemente debido al vasto número de oportunidades. Pero todas estas características improbables se manifiestan espontáneamente en el mismo objeto singular. Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los teóricos por la noche, luchando con la tensión incómoda entre el rigor estadístico y el deseo de evitar afirmaciones extraordinarias. La comunidad científica ha marcado el 19 de diciembre en sus calendarios con particular anticipación y planificación cuidadosa. Esa fecha representa la aproximación más cercana de 3I Atlas a nuestro planeta, pasando a una distancia que no representa absolutamente ninguna amenaza para la Tierra, pero proporciona oportunidades observacionales sin precedentes, no disponibles durante ninguna otra fase de su tránsito por el sistema solar. Cada instalación telescópica mayor capaz de apuntar hacia esta región del cielo estará activamente recolectando datos a lo largo de esta ventana crítica. La espectroscopía analizará la composición química, la fotometría medirá las variaciones de brillo y las curvas de luz. La polarimetría caracterizará las propiedades del polvo. Las observaciones de radio podrían permitir mapeo por radar si las condiciones geométricas resultan favorables, potencialmente revelando características superficiales y estructura interna invisibles a longitudes de onda ópticas. Esto representa nuestra oportunidad singular para reunir evidencia completa que podría no presentarse nuevamente durante décadas o potencialmente mucho más tiempo, dependiendo de la abundancia real y la tasa de detección de visitantes interestelares. Las observaciones post-perihelio están revelando constantemente detalles que los datos pre-perihelio simplemente no pudieron capturar debido a restricciones geométricas e interferencia solar. A medida que el cometa absorbe energía térmica y subsecuentemente viaja alejándose del Sol, compuestos químicos volátiles se subliman de capas progresivamente más profundas que previamente estaban congeladas sólidamente. Cada molécula de gas individual que escapa del núcleo lleva información codificada sobre composición interna, gradientes de temperatura y características estructurales. Los espectrógrafos están operando a capacidad máxima, descomponiendo sistemáticamente la luz recolectada en longitudes de onda, componentes con precisión extraordinaria, buscando huellas moleculares distintivas que revelen la presencia de especies químicas específicas y sus abundancias relativas. Chi-Chang Yang del Observatorio Lowell logró algo genuinamente notable que demuestra la accesibilidad de este objeto para aficionados dedicados. Usando solo un telescopio aficionado de 6 pulgadas, equipo disponible para cualquier aficionado serio, capturó exitosamente imágenes de 3I Atlas cuando estaba posicionado a solo 16 grados de distancia de la ubicación de nuestro Sol en el cielo, meramente 5 grados sobre la línea del horizonte. El cometa permaneció visible durante el crepúsculo matutino, esa ventana temporal y geométrica estrecha cuando el objeto se ha elevado sobre el horizonte, pero nuestro Sol aún no ha iluminado el cielo suficientemente para eliminar objetos celestes tenues. Si equipo tan modesto puede detectarlo bajo estas condiciones observacionales desafiantes, la cosecha de datos de instrumentos profesionales con aperturas medidas en metros en lugar de pulgadas y equipados con tecnología de detector de vanguardia será absolutamente extraordinaria, tanto en cantidad como en calidad. El descubrimiento de la corteza orgánica transforma fundamentalmente todo sobre cómo interpretamos y analizamos objetos interestelares hacia adelante. Cuando los rayos cósmicos galácticos, compuestos de protones, núcleos atómicos más pesados y otras partículas energéticas, impactan hielo y compuestos basados en carbono a velocidades relativistas, desencadenan secuencias en cascada de reacciones químicas que alteran progresivamente la composición del material. Las moléculas de monóxido de carbono experimentan transformación en dióxido de carbono a través de procesos de oxidación. Las moléculas de agua experimentan disociación violenta a través de un proceso denominado radiólisis, donde las partículas energéticas rompen los enlaces moleculares que mantienen unidos los átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas orgánicas complejas se forman espontáneamente a través de química radical y polimerización. Luego, subsecuentemente se rompen bajo bombardeo continuo. Luego, se reforman en configuraciones moleculares diferentes en un ciclo interminable. Representa evolución química continua, impulsada por las partículas más energéticas
estrellas que atraviesan nuestra galaxia, un laboratorio de química cósmica operando sin interrupción a través de escalas de tiempo geológicas e incluso cosmológicas. Considere las profundas implicaciones que se extienden mucho más allá de este objeto singular. Cada objeto interestelar que detectamos y estudiamos exitosamente podría estar metafóricamente usando una máscara construida de material procesado por radiación que oscurece la composición prístina original. Las superficies que analizamos cuidadosamente a través de espectroscopía, las relaciones de emisión molecular que medimos meticulosamente, están fundamentalmente contándonos sobre el viaje de transformación a través del espacio interestelar, en lugar de necesariamente revelar información sobre el origen del objeto y las condiciones de formación iniciales. Se asemeja a intentar determinar la especie precisa de árbol que produjo una pieza particular de madera flotante después de que esa madera pasó múltiples siglos rodando a través de aguas oceánicas, siendo erosionada por arena, colonizada por organismos marinos, químicamente alterada por agua salada. La información original técnicamente todavía existe, codificada de alguna manera en la estructura restante, pero está enterrada bajo capas y capas de procesos de transformación que progresivamente oscurecen el estado inicial. Sin embargo, aquí está lo que genuinamente mantiene a los astrónomos despiertos durante la noche, estimulando discusiones interminables en pasillos de conferencias e intercambios de correo electrónico. El análisis matemático simplemente no se reconcilia del todo con una explicación puramente natural que simultáneamente explique todas las observaciones documentadas. Considere las características de la trayectoria en aislamiento, volando retrógrado, significando opuesto al movimiento orbital general de los cuerpos del sistema solar, mientras está casi perfectamente alineado con el plano eclíptico, luego llegando a nuestro sistema solar interior, precisamente cuando múltiples planetas mayores ocupan posiciones geométricamente favorables, mientras la Tierra simultáneamente carece de cualquier línea de visión directa debido a la conjunción solar. Programe estos parámetros específicos en un simulador de mecánica orbital y observe cómo los cálculos de probabilidad se desploman en ruido estadístico. Números tan pequeños que se aproximan al umbral, donde cuestionamos si el evento podría razonablemente ocurrir a través del azar aleatorio solo. Ahora agregue sistemáticamente las anomalías composicionales a este cálculo de probabilidad. Relaciones níquel-hierro de grado industrial que coinciden con especificaciones de aleación diseñadas. Contenido mínimo de agua para un objeto supuestamente representando un cometa típico. Mediciones de polarización extrema que fracturan modelos teóricos establecidos desarrollados a lo largo de décadas de estudiar cometas del sistema solar. Cada anomalía individual estira los límites de la credibilidad estadística cuando se considera independientemente. Apílelas juntas en combinación y está presenciando el equivalente cósmico de comprar boletos de lotería ganadores 9 veces consecutivas a través de puro azar aleatorio. O alternativamente, algo fundamentalmente diferente está ocurriendo que nuestros marcos teóricos actuales fallan en capturar adecuadamente. La hipótesis de procesamiento por radiación explica exitosamente la formación de corteza orgánica a través de física bien comprendida. Explica la dominancia del dióxido de carbono a través de química de radiación. Explica la firma espectral roja distintiva a través de la presencia de moléculas orgánicas complejas. Estos son éxitos genuinos para el marco de explicación natural. Sin embargo, fundamentalmente, no explica el enriquecimiento de níquel más allá de los patrones de abundancia del sistema solar. No ofrece mecanismo para las características específicas de la trayectoria. No proporciona modelo físico para la dinámica de anticola observada durante los meses de verano. Y ciertamente falla en explicar por qué el cometa se iluminó más allá de todos los límites documentados, mientras simultáneamente se desplazaba más azul que nuestro Sol en el perihelio, comportamiento completamente sin precedentes en siglos de astronomía cometaria. Los observatorios solares mantuvieron monitoreo continuo a lo largo de esas horas cruciales, cuando 3i Atlas
ocupó su posición más cercana a nuestro Sol. La curva de brillo exhibió un pico más duro y más rápido que cualquier cometa documentado en registros astronómicos. No meramente algo inusual desde una perspectiva estadística, sino posicionado completamente fuera de la distribución normal del comportamiento cometario, representando un valor atípico tan extremo que exige explicación en lugar de ser desestimado como variación natural. El cambio de color hacia longitudes de onda azules sugiere algo profundo sobre la distribución de energía y los mecanismos de emisión que los modelos estándar de sublimación desarrollados para cometas convencionales simplemente no predicen o acomodan dentro de sus marcos teóricos. Ciertos científicos están comenzando a discutir privadamente, en conversaciones no destinadas al consumo público, lo que están cuidadosamente evitando declarar en publicaciones oficiales y comunicados de prensa. Los datos observacionales son absolutamente sólidos, confirmados a través de múltiples instalaciones independientes usando enfoques instrumentales diferentes. Las mediciones son reproducibles, significando que diferentes observadores obtienen resultados consistentes cuando se tiene en cuenta apropiadamente las condiciones de observación variables. Las anomalías están minuciosamente documentadas en literatura revisada por pares. Estos representan hechos establecidos en lugar de especulación. Sin embargo, las conclusiones lógicas que naturalmente siguen de estos datos conducen hacia territorios conceptualmente incómodos que desafían suposiciones fundamentales sobre lo que estamos observando. Las carreras académicas en astrofísica y ciencia planetaria se construyen a través de interpretaciones cuidadosas y conservadoras de datos ambiguos. Publicar ideas especulativas que desafían paradigmas establecidos sin evidencia abrumadora invita a ridículo profesional, dificultades para asegurar financiamiento futuro y consecuencias de carrera potenciales que se extienden mucho más allá de un solo artículo controversial. Consecuentemente, las conversaciones más especulativas ocurren en comunicaciones privadas, en correos electrónicos explícitamente marcados como confidenciales, en discusiones nocturnas, siguiendo conferencias profesionales cuando las inhibiciones se han relajado y las personas se sienten cómodas explorando ideas que nunca comprometerían al papel. Los científicos son humanos, sujetos a las mismas presiones institucionales, preocupaciones de carrera y dinámicas sociales que afectan a cualquier comunidad profesional. ¿Qué pasaría si nuestro enfoque analítico completo ha estado al revés desde el principio? ¿Qué pasaría si la pregunta relevante no es si estas anomalías acumuladas pueden de alguna manera explicarse a través de mecanismos naturales cada vez más elaborados que requieren múltiples coincidencias independientes, sino más bien si poseemos suficiente coraje intelectual para considerar seriamente marcos alternativos, cuando las explicaciones naturales requieren súplicas especiales progresivamente más forzadas? La ciencia genuinamente avanza cuando alguien examina datos que parecen imposibles bajo paradigmas existentes y declara claramente que quizás nuestras suposiciones fundamentales requieren revisión fundamental. La historia de las revoluciones científicas demuestra este patrón repetidamente: resistencia inicial a observaciones que desafían paradigmas, acumulación gradual de datos anómalos, aceptación eventual de que los viejos marcos fallan en acomodar nuevas realidades. El momento de estos eventos posee una cualidad casi teatral que alimenta la especulación sobre intencionalidad. Descubierto durante julio, alcanzando visibilidad máxima a lo largo de agosto y septiembre, desapareciendo detrás de la conjunción solar en octubre, reemergiendo dramáticamente en noviembre, con la aproximación más cercana de diciembre a la Tierra, todavía por delante en la línea de tiempo observacional. Se asemeja a la revelación cuidadosamente coreografiada de un mago cósmico, con cada acto mostrando algo novedoso e inesperado, construyendo sistemáticamente hacia un final, cuya naturaleza no podemos predecir del todo o anticipar con confianza. Las instalaciones de radiotelescopio mantuvieron observaciones continuas a lo largo de todo el paso del perihelio, cuando los telescopios ópticos perdieron contacto visual debido a la posición de Three Eye Atlas contra el brillo abrumador del Sol, mientras las longitudes de onda ópticas
se volvieron inaccesibles, las longitudes de onda de radio penetraron exitosamente a través de la corona solar y mantuvieron capacidad de rastreo. Los datos obtenidos de ALMA, demostrando esa desviación posicional de 4 segundos de arco, llevan particular significancia para la interpretación teórica. Los efectos del lente gravitacional predichos por la relatividad general explican una fracción medible de ese desplazamiento espacial, pero solo una fracción. El componente restante inexplicado sugiere fuertemente aceleración ocurriendo sin un mecanismo físico obvio produciendo la fuerza. Si la desgasificación del hielo sublimándose representa el mecanismo de aceleración, entonces demuestre la existencia de la nube de escombros. 5.000 millones de toneladas métricas de material eyectado compuesto de moléculas de gas y partículas de polvo simplemente no desaparece en la indetectabilidad. Refleja luz solar sustancial a través de múltiples longitudes de onda, dispersa radiación solar creando firmas distintivas, deja huellas espectroscópicas extendiéndose a través de escalas espaciales medidas en kilómetros que deberían ser trivialmente fáciles de detectar con instrumentación moderna. Las observaciones programadas a lo largo de noviembre y diciembre definitivamente revelarán este campo de escombros masivo, confirmando comportamiento cometario natural con parámetros extremos, o alternativamente confirmarán su ausencia completa, requiriendo categorías completamente nuevas de explicaciones físicas. Cualquier resultado conlleva significancia profunda para nuestra comprensión teórica. La comunidad de astronomía aficionada en todo el mundo está activamente movilizando recursos y coordinando observaciones. Las condiciones atmosféricas claras y horizontes orientales bajos representan los requisitos observacionales primarios. Gráficos detallados, ilustrando la posición del cometa relativa a campos estelares de fondo, están circulando rápidamente a través de redes de observación abarcando continentes. Individuos dedicados están configurando alarmas para horas previas al amanecer, transportando telescopios a ubicaciones de campo oscuro lejos de la contaminación lumínica urbana, esperando capturar personalmente fotones que se originaron de un objeto nacido en otro sistema estelar hace miles de millones de años y han viajado a través de distancias interestelares. Esa conexión directa, ese vínculo tangible entre un telescopio de patio trasero operado por un aficionado y un viajero interestelar llevando misterios de distancias cósmicas, representa algo genuinamente profundo que trasciende la mera curiosidad científica. Los equipos de observación profesionales están coordinando sistemáticamente campañas sofisticadas de múltiples longitudes de onda que aprovechan capacidades complementarias a través del espectro electromagnético. Los telescopios ópticos rastrean cambios posicionales y variaciones de brillo con resolución temporal excepcional. Los instrumentos infrarrojos miden características de emisión térmica y propiedades de partículas de polvo a través de sus firmas de calor. Las matrices interferométricas de radio analizan tasas de desgasificación molecular y potencialmente detectan estructuras de campo magnético. Los satélites ultravioleta buscan firmas de hidrógeno y oxígeno de la fotodisociación del agua. Los detectores de rayos X permanecen vigilantes para cualquier emisión de alta energía inesperada que pueda indicar procesos más allá del simple calentamiento solar. Cada tipo de sensor disponible, abarcando el espectro electromagnético completo desde radio hasta rayos X, está siendo dirigido hacia esta anomalía cósmica durante esta ventana de observación sin precedentes. El experimento del lente gravitacional representa física fundamental particularmente elegante. La teoría de relatividad general de Einstein hace predicciones cuantitativas precisas sobre exactamente cuánto los objetos masivos doblan la geometría del espacio-tiempo y, consecuentemente, cuánto desvían la radiación electromagnética que pasa a través de ese espacio-tiempo curvado. Las predicciones matemáticas producen 27 segundos de arco de desviación angular en separaciones específicas. Esta magnitud de desviación cae cómodamente dentro de las capacidades de medición de instrumentos interferométricos modernos y representa una predicción comprobable con implicaciones que se extienden mucho más allá de este objeto singular. Si los datos observacionales de ALMA contienen evidencia clara de desviación gravitacional
observacional mezclada junto con la desviación posicional inexplicada de otras causas representaría una hermosa confirmación de la teoría de la relatividad usando un objeto interestelar como la fuente de prueba. Un experimento imposible de conducir sin tales visitantes pasando a través de nuestro vecindario solar. Las universidades en todo el mundo están apresurándose para asignar tiempo de telescopio precioso en instalaciones mayores. Los estudiantes de posgrado están escribiendo apresuradamente propuestas observacionales. Los investigadores postdoctorales están analizando datos entrantes en tiempo real, frecuentemente trabajando a través de las noches para procesar observaciones mientras todavía están frescas. Esto ejemplifica cómo se ve la astronomía cuando algo genuinamente inesperado se manifiesta en el espacio observable. El ritmo típicamente cuidadoso y metódico de la investigación académica se acelera dramáticamente de repente. Los artículos de investigación se escriben a través de semanas en lugar de los muchos meses usuales. Los servidores de preimpresión reciben cargas diarias de análisis preliminares. Las llamadas de conferencia abarcan múltiples zonas horarias coordinando esfuerzos internacionales. La comunidad científica global moviliza recursos colectivos porque las oportunidades de esta magnitud llegan raramente, quizás una vez por generación o menos frecuentemente. Mientras tanto, los esfuerzos de modelado teórico están luchando por mantener el ritmo con los descubrimientos observacionales. No puedes simplemente ajustar un parámetro único aquí y modificar otra variable allá para hacer que las 9 anomalías documentadas encajen simultáneamente dentro de la física cometaria estándar desarrollada para objetos del sistema solar. Los modelos teóricos que explican exitosamente la formación de corteza orgánica a través del procesamiento por radiación no abordan adecuadamente las estadísticas de trayectoria. Los cálculos dinámicos que podrían explicar la morfología del chorro de anticola no predicen exitosamente el comportamiento de aumento de brillo extremo. Los modelos composicionales que aproximadamente coinciden con las mediciones espectroscópicas no explican las características de polarización anómalas. Se asemeja a intentar resolver un rompecabezas multidimensional donde arreglar un aspecto necesariamente desordena 3 otros aspectos, creando un problema de optimización sin soluciones aparentes dentro de los marcos teóricos existentes. Algunos investigadores están dando un paso atrás comprensivo de las inmediaciones del análisis de datos para hacer preguntas fundamentalmente más profundas sobre nuestras suposiciones subyacentes y enfoques metodológicos. ¿Cuáles son los supuestos a priori que estamos inconscientemente trayendo a todo este análisis? ¿Qué suposiciones fundamentales estamos haciendo automáticamente sin justificación explícita? Hemos estudiado exitosamente exactamente 3 objetos interestelares confirmados a lo largo de la historia humana. Oumuamua llegó primero, transformando nuestra comprensión de que tales visitantes existen. Borisov siguió, apareciendo más convencionalmente similar a un cometa y tranquilizador en muchos aspectos. Ahora 3I Atlas presenta un perfil que combina elementos de ambos predecesores mientras añade nuevas capas de complejidad que ninguno de los dos exhibió. Ese no es un tamaño de muestra estadísticamente significativo desde ninguna perspectiva rigurosa. No sabemos realmente qué es normal para objetos originarios de otros sistemas estelares. Quizás la variabilidad extrema es la norma y hemos tenido mala suerte al capturar los especímenes extraños. O quizás hemos tenido extremadamente buena suerte. La correlación con la señal wow probablemente no significa nada cuando se examina objetivamente. La astronomía de radio ha documentado miles de señales inexplicadas a lo largo de las décadas. Una de ellas está destinada a alinearse con algo interesante por pura casualidad estadística. Pero ahí está en los datos, imposible de ignorar completamente. 9 grados de separación angular entre el punto de origen de la detección SETI más famosa y la trayectoria de llegada del objeto interestelar más anómalo jamás observado. La coincidencia se desgasta cuando sucede repetidamente. Aquí está lo que sabemos con certeza absoluta. 3I Atlas es real, verificablemente existente. Es definitivamente interestelar basado en análisis de trayectoria que no permite otras interpretaciones. Está exhibiendo comportamientos que empujan los límites de la ciencia cometaria establecida en múltiples frentes simultáneamente. La pregunta no es si los datos son precisos. Múltiples observatorios independientes, usando diferentes instrumentos y técnicas, han confirmado las mediciones
a través de verificación cruzada. La pregunta relevante es, ¿qué marco conceptual usamos para interpretar esos datos de manera que avance genuinamente nuestra comprensión? Considere la combinación de masa y velocidad exhibida por este objeto. El núcleo es aproximadamente 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua y 1.000 veces más pesado que Borisov, mientras se mueve más rápido que ambos medido en marcos de referencia apropiados. Calcule la probabilidad de detectar un objeto con estos parámetros específicos combinados y obtiene números por debajo del 0.1% bajo distribuciones de población razonables. Agregue eso a la lista de valores atípicos estadísticos que continúa creciendo. Las estimaciones de tamaño van desde 220 metros hasta 2.8 kilómetros en radio, dependiendo de suposiciones sobre albedo y densidad. Ese es un rango de incertidumbre enorme que refleja las dificultades inherentes en caracterizar objetos a tales distancias. Pero incluso el límite inferior representa un objeto sustancial por estándares cometarios. Si está en el extremo más pequeño del rango estimado y la corteza orgánica mide 20 metros de espesor, como sugieren los modelos, entonces una fracción significativa del radio total es material procesado por radiación. Pele esa corteza y ¿qué hay debajo? ¿Hielo cometario original de otro sistema estelar o algo completamente diferente? El contenido de agua representa la pistola humeante para muchos investigadores que intentan categorizar este objeto. 4% de agua en masa según estimaciones composicionales actuales. Los cometas de nuestro sistema solar típicamente contienen 60 a 80% de hielo de agua, incluso contabilizando miles de millones de años de procesamiento por radiación. La discrepancia es difícil de explicar de manera satisfactoria dentro de marcos convencionales. ¿A dónde fue toda el agua? ¿Se sublimó durante el viaje interestelar? ¿Se transformó en otros compuestos a través de procesos de radiación? ¿O simplemente nunca estuvo allí en primer lugar? Algunos científicos planetarios están proponiendo que 3I Atlas podría no haberse formado en un sistema estelar típico en absoluto. ¿Qué pasaría si es un fragmento de las misteriosas fronteras de la Vía Láctea temprana? Un pedazo de material de cuando la galaxia era joven y la química era fundamentalmente diferente de las condiciones modernas. La composición rica en carbono y orgánicos podría reflejar condiciones primordiales que ya no existen en regiones de formación estelar modernas. Es una hipótesis elegante que explica la química inusual, mientras mantiene todo dentro de procesos naturales sin invocar nada exótico o controversial. Pero la trayectoria continúa regresando para acechar cada explicación natural que los investigadores construyen cuidadosamente. La mecánica orbital es matemática precisa que no permite ambigüedad significativa. No puede desestimar con gestos vagos la alineación con el plano eclíptico. No puede descartar la geometría de sobrevuelo planetario como azar aleatorio cuando los números estadísticos dicen lo contrario. Y definitivamente no puede ignorar el hecho de que alcanzó el perihelio durante la ventana óptima para evitar la observación óptica basada en la Tierra, cuando esa ventana temporal representa solo un pequeño porcentaje del período orbital total. El comportamiento de brillo cerca del perihelio merece su propia investigación exhaustiva independiente. La física cometaria estándar predice un brillo gradual a medida que los hielos volátiles se subliman, con el aumento del calentamiento solar, siguiendo ecuaciones termodinámicas bien establecidas. Lo que Stereo, Soho y Goes observaron fue cualquier cosa menos gradual. La curva de luz mostró un brillo rápido casi exponencial durante un periodo de horas en lugar de días o semanas. Luego el color se desplazó hacia el azul, indicando un cambio en el espectro de emisión que no coincide con la radiación térmica de polvo calentado según modelos estándar. La energía no aparece de la nada según las leyes de conservación que gobiernan toda la física. Si 3I Atlas de repente se volvió más brillante y más azul, algo estaba liberando energía almacenada o convirtiendo energía de una forma a otra a través de mecanismos que permanecen sin especificar. Las explicaciones convencionales involucran exposición repentina de hielo fresco o fragmentación catastrófica, liberando material interno. Ambos escenarios
deberían producir escombros observables y coma extendida que persiste durante semanas. Las observaciones a lo largo de noviembre mostrarán si esos escombros existen o si necesitamos formular mecanismos alternativos. La composición de la corteza orgánica plantea otra pregunta que requiere respuestas. 15 a 20 metros de compuestos ricos en carbono, procesados por rayos cósmicos durante miles de millones de años. Eso no es solo un recubrimiento delgado superficial, es un escudo sustancial que afecta fundamentalmente cómo el objeto interactúa con la radiación solar. ¿Cómo ocurre la sublimación a través de tal barrera? El modelo usual involucra calentamiento solar, creando presión que fractura la superficie, permitiendo que los gases escapen. Pero ese proceso debería exponer material fresco continuamente a medida que las capas externas se erosionan. El hecho de que todavía vemos orgánicos procesados en los datos espectroscópicos sugiere ya sea que la corteza se está regenerando a través de procesos que no comprendemos completamente, o el mecanismo de sublimación difiere fundamentalmente de lo que la teoría predice. Piense en las propiedades térmicas involucradas. Los compuestos orgánicos son excelentes aislantes térmicos. Una corteza de 20 metros de espesor bloquearía la mayor parte del calentamiento solar de alcanzar el hielo interior según cálculos de transferencia de calor directos. Sin embargo, 3I Atlas muestra fuerte actividad de desgasificación que requiere que la energía llegue de alguna manera al interior. Ya sea la corteza tiene canales y fracturas que permiten la penetración del calor, o la energía está llegando al interior a través de medios no radiativos que no hemos considerado. Cada explicación conduce a predicciones diferentes sobre lo que deberíamos observar en campañas de seguimiento. El fenómeno de anticola de julio y agosto permanece sin explicar de manera satisfactoria. Los chorros de gas y polvo típicamente fluyen lejos del Sol debido a la presión de radiación y el viento solar empujando material hacia afuera. Un chorro hacia el Sol requiere ya sea propiedades de polvo inusuales que hacen que las partículas caigan gravitacionalmente hacia el Sol más rápido de lo que la radiación las empuja, o ventilación activa en el lado hacia el Sol, creando empuje direccional. Ninguna explicación da cuenta completamente de la morfología del chorro observada en imágenes de múltiples instalaciones. Varios equipos de investigación ahora están examinando la posibilidad de actividad subsuperficial. Si el interior contiene bolsas de hielos volátiles bajo presión debido al calentamiento desigual o procesos químicos, las liberaciones repentinas podrían crear chorros en cualquier dirección independientemente del calentamiento solar. Es similar a géiseres en la Tierra o las plumas de nitrógeno en Plutón documentadas por New Horizons. Esto explicaría chorros direccionales, pero requiere estructura interna específica y composición que permanecen sin confirmar. Los datos de polarización son particularmente problemáticos para los modelos estándar de dispersión de luz. La luz que interactúa con partículas de polvo produce patrones de polarización predecibles, basados en el tamaño de partícula, forma y composición según teoría electromagnética bien establecida. La polarización negativa extrema de 3I Atlas sugiere propiedades de polvo diferentes de cualquier otro cometa observado en décadas de estudio sistemático. Ya sea el procesamiento por radiación creó partículas con estructura única, o el polvo no son granos ordinarios de silicato y carbono formados a través de condensación en discos protoplanetarios. Los experimentos de laboratorio están intentando reproducir las condiciones observadas. Los equipos están exponiendo varias mezclas de hielo y orgánicos al bombardeo simulado de rayos cósmicos usando aceleradores de partículas, luego analizando los materiales resultantes para ver si pueden crear polvo con las propiedades de polarización observadas. Si pueden lograr reproducir las características, apoyaría fuertemente la hipótesis de procesamiento natural. Si no pueden, sin importar qué condiciones prueben, necesitamos explicaciones alternativas para qué está cubriendo este cometa. El enriquecimiento de níquel continúa desconcertando a los geoquímicos que estudian la composición elemental. El polvo cósmico natural contiene níquel como elemento traza, pero la relación con el hierro típicamente refleja promedios del sistema solar
establecidos a través del estudio de meteoritos. Las aleaciones industriales son diseñadas específicamente para tener relaciones níquel-hierro optimizadas para resistencia y resistencia a la corrosión según principios de ciencia de materiales. El hecho de que las emisiones de 3I Atlas muestren relaciones que coinciden con especificaciones industriales en lugar de abundancias naturales es estadísticamente extraño, de maneras que exigen explicación. No imposible, ciertamente, pero requiriendo condiciones especiales de formación que necesitan ser especificadas. ¿Podría una supernova crear relaciones elementales inusuales? Absolutamente, según modelos de nucleosíntesis. Diferentes capas de una estrella en explosión sintetizan diferentes elementos bajo condiciones variables. El material eyectado de zonas específicas podría tener composiciones no estándar que difieren de promedios galácticos. Si 3I Atlas se formó de eyecciones de supernova en lugar de un disco protoplanetario normal, eso podría explicar la química anómala observada. Es comprobable también a través de análisis detallado. Otros elementos deberían mostrar anomalías correspondientes si esta es la explicación correcta en lugar de solo níquel. La aproximación cercana del 19 de diciembre proporcionará los datos de mayor resolución que hemos tenido hasta ahora. Distancia de aproximadamente 0.4 unidades astronómicas, lo suficientemente cerca para observaciones de radar si la geometría funciona según cálculos orbitales. El radar puede penetrar polvo y gas para mapear la forma y tamaño reales del núcleo directamente. Puede detectar tasas de rotación y características superficiales invisibles a longitudes de onda ópticas. Más importante, puede medir la reflectividad del radar, que revela composición y estructura interna. Si 3I Atlas es un cometa natural, incluso uno extremadamente inusual, la firma de radar debería mostrar forma irregular con propiedades superficiales variadas, reflejando historia de acreción caótica. Eso es lo que sucede cuando una bola de nieve sucia se forma a través de acreción y envejece a través de meteorización espacial. Si el radar muestra algo más, algo con uniformidad inesperada o regularidad geométrica que difiere de patrones de fractura natural, eso sería significativo y requeriría explicación adicional. Los telescopios terrestres están planeando campañas espectroscópicas que abarcan múltiples noches durante la aproximación máxima. Observe cómo las líneas de emisión cambian con el tiempo. Monitoree las tasas de producción de diferentes moléculas a medida que varían las condiciones. Busque correlaciones entre la liberación de gas y la distancia solar o la fase de rotación, si la rotación puede determinarse. Construya una imagen completa del ciclo de actividad del cometa que permita pruebas rigurosas de modelos. Los datos de estas campañas llenarán vacíos críticos y probarán teorías competidoras de manera definitiva. Los observatorios ultravioletas basados en el espacio son particularmente importantes para esta investigación. La emisión Lyman alfa de átomos de hidrógeno alrededor de cometas rastrea la disociación del agua según física atómica bien comprendida. Si 3I Atlas tiene tan poca agua como sugieren las mediciones iniciales, la nube de hidrógeno debería ser mucho más pequeña que los cometas típicos, proporcionando confirmación independiente. Confirmar eso validaría la anomalía composicional y descartaría artefactos observacionales o errores de calibración. Una hipótesis que sigue resurgiendo en discusiones privadas entre investigadores es que podríamos estar viendo un fragmento en lugar de un objeto primordial intacto. ¿Qué pasaría si 3I Atlas fue una vez parte de algo más grande que se rompió? La corteza orgánica se habría formado en el cuerpo original. Luego fue heredada por el fragmento después de la ruptura. La composición inusual podría reflejar materiales interiores expuestos por el evento de ruptura, en lugar de composición superficial original. Es una explicación de término medio que explica algunas anomalías mientras permanece dentro de procesos naturales sin invocar nada controvertido. Pero los eventos de fragmentación usualmente dejan evidencia observable, rastros de escombros, fragmentos compañeros, formas irregulares de la ruptura que persisten durante millones de años. Las observaciones hasta ahora no han revelado firmas de fragmentación obvias que se esperarían. La curva de luz muestra brillo estable sin variaciones repentinas que indicarían un objeto inestable o fragmentándose activamente. Por supuesto, si la ruptura ocurrió hace millones de años durante el viaje interestelar, los otros fragmentos han desaparecido
desaparecido hace mucho tiempo en el espacio interestelar más allá de la detección. La pregunta de la edad es fascinante por derecho propio independiente. Si Three Eye Atlas realmente pasó de 3 a 11.000 millones de años viajando entre estrellas, según sugiere el análisis de daño por radiación, es anterior a la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar. Ya era antiguo cuando la Tierra se formó de la nebulosa solar. Las moléculas orgánicas que recubren su superficie son más antiguas que la vida misma en cualquier lugar que sepamos. Estamos analizando química que existía antes de la biología, antes de cualquier cosa que reconoceríamos como condiciones planetarias familiares que permiten la vida. ¿Cómo era la galaxia cuando este objeto comenzó su viaje hace eones? La Vía Láctea tenía estructura diferente, poblaciones estelares diferentes, abundancias químicas diferentes, reflejando menos generaciones de enriquecimiento por supernovas. Las tasas de formación estelar eran más altas en épocas tempranas. Las frecuencias de supernova eran diferentes. El medio interestelar tenía propiedades diferentes que afectaban la evolución de objetos a la deriva. Si Three Eye Atlas se formó durante esa era y lleva información codificada sobre esas condiciones, es una muestra directa de historia galáctica antigua que no podemos obtener de ninguna otra manera. Pero hay una contradicción en ese panorama que requiere reconciliación. Los objetos que deambulan por el espacio interestelar durante miles de millones de años deberían acumular impactos de micrometeoroides y polvo continuamente. Cada colisión erosiona la superficie, crea cráteres, cambia la composición progresivamente. El procesamiento por radiación suavizaría algunas de estas características superficiales, pero no todas, según simulaciones. El radar detallado o imágenes cercanas deberían revelar cicatrices de impacto si este objeto realmente tiene miles de millones de años, como afirmamos. La tasa de rotación revelará algo también sobre historia dinámica. Los objetos naturales que dan tumbos por el espacio durante eones deberían tener estados de rotación complejos, de torques acumulados e impactos que alteran el momento angular. Mida la curva de luz durante suficiente tiempo y puede determinar si está rotando simplemente alrededor de un eje o tambaleándose caóticamente en múltiples ejes. La rotación simple podría sugerir formación reciente o un evento reciente que estabilizó el giro a través de disipación de energía. El tambaleo complejo se ajustaría mejor a la narrativa del vagabundo antiguo que hemos estado construyendo. Hay otro aspecto que nadie quiere discutir abiertamente, pero todos están pensando en privado: la tasa de detección de objetos interestelares. Encontramos Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora Three Eye Atlas en 2025. 3 objetos en 8 años de observaciones sistemáticas. Los modelos estadísticos predijeron que detectaríamos tal vez uno por década con las capacidades de estudio actuales basándose en estimaciones de población. Estamos viendo el triple de la tasa esperada según esas predicciones. Ya sea la galaxia contiene muchos más objetos interestelares de lo que los modelos predijeron, requiriendo revisión de supuestos de población, o estamos teniendo una suerte inusual con los descubrimientos representando una fluctuación estadística ascendente o algo sobre nuestras detecciones recientes no es aleatorio de maneras que necesitamos entender. La primera explicación requiere rehacer los modelos de población que informan las búsquedas. La segunda es estadísticamente posible, pero se vuelve cada vez más improbable con cada nueva detección que desvía más lejos del valor esperado. La tercera explicación conduce a especulaciones incómodas sobre efectos de selección o direccionamiento intencional que pocos investigadores quieren explorar públicamente. Considere este escenario hipotético. Si una civilización avanzada quisiera estudiar sistemas solares a través de la galaxia, enviar sondas físicas tiene sentido según principios de ingeniería. Estarían diseñadas específicamente para sobrevivir el tránsito interestelar, lo que significa blindaje contra radiación y construcción durable utilizando materiales robustos. Necesitarían propulsión para correcciones de curso durante el viaje de millones de años, lo que crea aceleración no gravitacional observable. Optimizarían trayectorias para sobrevuelos planetarios para maximizar la recopilación de datos científicos y probablemente llegarían cuando la detección es difícil
para evitar atención inmediata de las civilizaciones que están estudiando. Ahora mire las características de nuestros 3 visitantes interestelares confirmados a través de esa lente hipotética. Oumuamua tambaleándose y alargado con aceleración inexplicada que no coincidía con la desgasificación cometaria convencional. Borisov más convencional composicionalmente, posiblemente una muestra de control o caso de comparación. 3I Atlas combinando anomalías extremas con tiempo de trayectoria óptimo, evitando la observación fácil. Cada uno enseñándonos algo diferente sobre lo que es posible bajo diferentes supuestos. Aquí es donde la conversación se vuelve peligrosa para las carreras académicas en astrofísica. Sugerir la posibilidad de origen artificial invita crítica inmediata de colegas conservadores. Los datos no lo prueban definitivamente según estándares rigurosos. Entonces, ¿por qué siquiera mencionarlo públicamente? Pero los datos tampoco prueban definitivamente origen natural cuando se examinan todos los factores objetivamente. En algún punto, cuando suficientes anomalías se acumulan sistemáticamente, negarse a considerar todas las posibilidades se vuelve anticientífico independientemente de la incomodidad. La comunidad académica tiene protocolos para discutir temas sensibles que podrían generar controversia. Presenta las explicaciones naturales, primero enfatizando su plausibilidad. Enfatiza las incertidumbres, mostrando que la ciencia reconoce limitaciones. Usa frases como requiere investigación adicional y permanece sin explicar por los modelos actuales, en lugar de afirmaciones definitivas. No saltas a conclusiones exóticas sin justificación abrumadora, pero detrás del lenguaje cuidadoso hay una conciencia de que algo genuinamente extraño está sucediendo que merece atención seria. La comunicación pública sobre 3I Atlas enfrenta desafíos significativos también. ¿Cómo transmites la importancia sin crear pánico o falsas expectativas en el público general? El objeto no es peligroso para la Tierra, según todos los cálculos orbitales. No va a impactar nuestro planeta. No es definitivamente artificial, basado en evidencia actual disponible, pero es genuinamente anómalo de múltiples maneras que tensan las explicaciones convencionales cuando se consideran colectivamente. Encontrar el equilibrio correcto entre honestidad y responsabilidad es complicado para los comunicadores científicos. Algunos investigadores argumentan que simplemente deberíamos presentar las observaciones y dejar que las personas saquen sus propias conclusiones basadas en hechos. Liberar todos los datos sin restricciones, publicar todas las mediciones de manera transparente, mostrar los análisis estadísticos completos y confiar en que el público comprenda el matiz y la incertidumbre inherente a la ciencia de frontera. Otros se preocupan de que la información incompleta se malinterprete, que la lectura selectiva de datos conduzca a conclusiones infundadas, que el sensacionalismo ahogue la ciencia cuidadosa en el ciclo de noticias. La cobertura mediática hasta ahora ha oscilado desde informes científicos sobrios hasta especulación salvaje sin fundamento. Algunos medios se enfocan en el descubrimiento de la corteza de radiación y lo que nos enseña sobre la química galáctica, permaneciendo dentro de marcos convencionales. Otros lideran con el ángulo de nave espacial alienígena y entierran las incertidumbres profundamente en el artículo atrayendo clics. Los científicos atrapados en el medio intentan corregir las tergiversaciones mientras reconocen los misterios legítimos que justifican la atención pública. Mientras tanto, las observaciones continúan inexorablemente. Cada noche que el clima lo permite, los telescopios rastrean este vagabundo a través del cielo. Cada espectro obtenido añade datos al conjunto creciente. Cada imagen refina las mediciones de posición, permitiendo mejor determinación orbital. Cada detección en una nueva longitud de onda restringe los modelos eliminando parámetros inconsistentes. El conjunto de datos está creciendo exponencialmente en comparación con lo que tuvimos para Oumuamua o incluso Borisov, que se observó durante más tiempo.